And you might say, well, wait a minute. You're talking like we, the women, have all the fault. Entonces, a lo mejor están diciendo, espérame. Tú estás hablando como que si nomás las mujeres tienen toda la culpa. I'm not saying that. No estoy diciendo eso. But what I am saying, Pero lo que estoy diciendo, that God can work through you to bring great healing in your husband and in your family. que Dios puede trabajar por medio de ti para traer una gran sanación en tu esposo y en tu familia. Okay, tonight we're going to talk about something that is very difficult, yet it destroys marriages. Hoy esta noche vamos a hablar de algo que es poquito difícil, pero destruye a los matrimonios. We're going to start with the word bitterness. Vamos a empezar con la palabra amargura. And if you remember last week, we talked about blessing and cursing. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de bendecir y maldecir. Well, when a person is bitter, Pues cuando una persona está amarga, there's no blessing. no hay bendición. And so we're going to specifically talk about the husband Entonces, específicamente vamos a hablar del esposo and his power to bless the family y el poder que él tiene para bendecir la familia and to curse the family. y también para maldecir la familia. So how many of you think or you feel that your husband has cursed you in some way and somehow? ¿Cuántos de ustedes piensan que tu esposo te ha maldecido de una manera u otra? Even by calling your names or cursing you out? A lo mejor por decirte malas palabras, Could also be that he doesn't agree with you. o a lo mejor también es porque él no está de acuerdo contigo. Well, and that might be, but the problem is if he doesn't agree with you, what does a wife do to bring on bitterness? Pues eso puede ser, pero si él no está de acuerdo contigo, ¿qué es lo que hace la esposa que saca la amargura? All right, so this is about marriage Entonces, esta noche vamos a hablar del matrimonio and how God wants you to bless your marriage y cómo Dios quiere que seas una bendición para tu matrimonio and how we each other fight against that blessing. y cómo cada uno peleamos en contra de esa bendición. Are you all ready for that? ¿Están listos para eso? Or do you think your marriage doesn't need any blessing? ¿O piensan que tu matrimonio no necesita bendición? I need a blessing. Yo necesito una bendición. And I'm going to read from, Marge needs a blessing. yeah, really. I'm going to read from Colossians Voy a leer de Colosenses, chapter 3, capítulo 3, verse 19. versículo 19. But before we start that, we're going to start in the book of Ephesians, Pero antes de que leemos eso, vamos a empezar chapter 5, capítulo 5, verse 28. versículo 28. Husbands should love their wives De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas as they do their own bodies. como a su propio cuerpo. He who loves his wife El que ama a su esposa loves himself. se ama a sí mismo. Okay, that will do that. Now, when I'm asking wives, Ahora lo que le estoy preguntando a ustedes esposas, are you helping your husband to love himself? ¿están ayudándole a su esposo que se ame a sí mismo? Or are you making him hate himself? ¿O lo haces que se odie a sí mismo? If he hates himself, Si él se odia a sí mismo, he can't love you él no te puede amar because he didn't love himself. porque él no se ame a sí mismo. So sometimes Satan uses the wife Entonces, a veces Satanás usa a la esposa to make the husband hate himself. para hacer que el esposo se odie a sí mismo. So you won't get love and you won't get any blessings. Entonces, no vas a recibir amor ni vas a recibir bendiciones. Now, how do we know that a wife has done this to her husband, sabotage her husband where he doesn't love himself and he's going out somewhere to help somebody to help him love himself?
¿Y cómo es que podemos saber que está pasando eso con el esposo, que no se ama a sí mismo y anda allá afuera buscando a alguien que lo pueda hacer que se ame a sí mismo? So you're saying he has to go outside of the home Absolutely. that he can love himself. He has to go outside of the home to find somebody that will tell him that he's worth being loved, that he's worth to love himself. Entonces lo que tú estás diciendo es que él tiene que salir de la casa para buscar a alguien para ayudarlo a amarse a sí mismo. Because as a husband, sometimes I desire to love myself, but I hear the echoes of my wife, how much of a failure I am, and it's hard to love myself. Because every time I start to love myself, the echo of my failure that's pointed out by my wife comes in me. Entonces, yo como esposo, yo trato de amarme a mí mismo, pero yo escucho la quejada de mi esposa que nomás me está diciendo que estoy fracasando. Y cada vez que trato de amarme a mí mismo, nomás escucho eso que ella me está diciendo todas las veces que he fracasado. And not only that, then the devil comes in and joins in also. Entonces, no solamente eso, pero también entonces entra Satanás y él también se une con eso. Now, I'm going to read now from Colossians. This is what happens when a husband does not love himself because of his wife. Because the two become one, remember? They're one. Ahora voy a leer en Colosenses lo que pasa cuando el esposo no se ama a sí mismo por su esposa, por las cosas que le dice su esposa, porque recuerdan que ahora son uno, y el esposo y la esposa son una persona. Now remind me where you are in Colossians. This is chapter 3, Estamos en Colosenses, verse 19. capítulo 3, versículo 19 ahora. Husband, love your wife. All right? Simple to say, right? Esposos, amen a sus esposas. Es fácil de decir, ¿no? Avoid any bitterness towards them. Y no las traten con aspereza. You children, Hijos, obey your parents obedezcan en todo a sus padres, in everything as the acceptable way in the Lord. porque esto agrada al Señor. Well, think about this. Pues piensen esto. Some of the ways that a husband gets bitterness Algunas de las maneras que un esposo se vuelve amargo is when the mother overrides him and his children. es cuando la mamá no lo soporta con sus hijos. When the mom curses Cuando la mamá maldice and throws every kind of fit against her husband y hace toda clase de quejada en contra de su esposo in front of their children, en frente de los hijos, which causes dishonor, que causa el deshonor, then the bitterness starts setting in. o sea, el deshonra. Entonces es cuando entra la amargura. Now, how does the bitterness begin? Entonces, ¿cómo es que empieza la amargura? We turn to the book of Sirach, Vamos a leer en Siracides, o también se puede llamar eclesiástico. That's in the Old Testament. Oh. Eso está en el Viejo Testamento, chapter 8, capítulo 8, verse 26. versículo 26. I don't have a I 26 don't in have chapter 8. 26 either. Okay. In chapter 8. Chapter 7, maybe. Chapter 7, I'm sorry, chapter 7. Disculpen, es capítulo 7, versículo 26. Okay, you want to read that? If you have a wife, let her not seem odious to you. And odious means what? Remember? Repugnant, right? Yeah. Means that you don't like her. You want to get away from her. You don't want nothing to do with her. Entonces, si tienes esposa, quiérala. O sea, en otras palabras, necesitas que amar a tu esposa, no tener asco en contra de ella, o no querer evitarla. You finish the rest. But where there is ill feeling, trust her not. Pero si no la quieres, no confíes en ella. En otras palabras, donde tienes amargura en contra de ella, no puedes confiar en ella en esa área. Sometimes the nagging of a wife A veces cuando una esposa se queja tanto, that the husband now
takes a dislike and a hatred the way she looks and she acts. Ahora el esposo empieza a odiar a la esposa cómo ella se comporta y cómo ella se ve. And so what happens then, Entonces lo que pasa the husband gets very angry. es que el esposo se empieza a enojar mucho. And after a while, that anger turns to bitterness. Y después de un tiempo, ese coraje se vuelve en amargura. And when bitterness sets in, Y cuando entra la amargura, you now to your husband are dead. ahora para tu esposo estás como muerta. They don't care anything about you Ya no anymore. les importa nada de ti. They don't care about what you talk or what happens to you. No les importa lo que te pasa o lo que hablas. And if you go out with another man, he doesn't care. Y si sales con otro hombre, no le va a importar. It's called apathy. Eso se llama la apatía. ¿Sí? It's total bitterness and you're dead to him. Es amargura completa, donde llegas a estar muerta para él. And the problem is this. El problema es esto. If you have children, Si tienen hijos and any of those children resembles the characteristic of their mother, y si alguno de esos hijos se parece a la mamá, the acts, se look, comporta como la mamá, then automatically the father will have a bitterness towards his child. entonces automáticamente el papá va a tener una amargura en contra de ese hijo o esa hija. So who can heal this person? ¿Quién puede sanar a esta persona? Who can heal this husband? ¿Quién puede sanar a este esposo? Who can save the marriage? ¿Quién puede salvar este matrimonio? Well, it is you through Jesus, Pues está en ti, pero por medio de Jesús, the wife. la esposa. Because, okay, go I was ahead. going to say, is it a good idea for a wife to actually ask her husband, do you hold any bitterness against me? Yes, it's a very good idea, Es Carolyn. una buena idea de preguntarle al esposo que si él tiene amargura en contra de ella. Y sí, es una buena idea. Only Solamente if the wife is willing to bring the healing to her husband. si la esposa está dispuesta a traer la sanación a su So esposo. she has to be willing to change. Yeah, she has to be ready to not defend herself with the way she's acting. Ella tiene que Okay. estar lista para no defenderse cómo se está comportando. But listen to the Holy Spirit and how she can bring healing to her husband. Y tiene que estar lista para escuchar al Espíritu Santo cómo ella puede traer sanación a su esposo. But think about it. Pero piénsalo. If the husband now think you're dead to him, feels you're dead to him, Pero si el esposo ahora siente que tú estás muerta para él, you're not receiving any blessings. no estás recibiendo bendiciones. Your children are not receiving any Tampoco blessings. tus hijos están recibiendo bendiciones. So it is also bad for you. Entonces también es mal para ti. So you have to consider how much is a curse you receive. Is that worse you've been right? Entonces tienen que pensar, la maldición que tú vas a recibir merece lo que tú quieres estar correcta o tener la razón. I want you to think about that. Now, there's another thing now. Piénsalo poquito. Now, this is now, I believe this now, Yo creo esto ahora. in most of the cases. En muchas de las causas, See, when a husband gets bitter root, cuando un esposo tiene una raíz amarga, most of the cases you're dead to him. en muchas de las causas tú estás muerta para él. That's why sometimes they can leave they can leave a wife, they can leave their children and just walk out. Entonces a veces pueden dejar la esposa, pueden dejar los hijos y nomás irse. That's bitter roots. Esos son raíces amargos. And what happens when a husband in bitter roots, Entonces lo que pasa cuando un esposo tiene raíces amargos, they have no more jealousy towards you. ya no tienen celos para ti. That's why you can do whatever you want Por eso es and que they don't puedes care. hacer lo que quieres y no les importa. Now, when a wife has bitter roots, Pero cuando una esposa tiene una raíz amarga, she usually doesn't leave. casi no se va. But what she does, Pero lo que hace, usually, casi muchas de las veces, is get revenge. es que agarra venganza.
And I don't care how many years it takes, you will get revenge. Que no hace cuántos años se lleva, tú vas a tener tu venganza. That's why you look at John the Baptist when he told Herod and Herodias that wasn't right to be married with his brother's wife. Así como en el Nuevo Testamento que Herod estaba enojado porque Juan el Bautista le dijo que no estaba bien que él estuviera casado con la esposa de su hermano. So Herodias got really bitter roots. Entonces Herodes se enojó y agarró unos raíces amargos. And how was revenge? She demanded the head of John the Baptist. Entonces, ¿cómo es que ella agarró venganza? His Ella head on a platter. quiso que le cortaran la cabeza a Juan Bautista. So the man just finds you dead, but the woman usually wants revenge. Entonces, casi el hombre nomás ya para él tú estás muerta, pero la mujer quiere venganza. So let me read something to you from the book of Sirach. Entonces voy a leer algo de Sirach, So back to Sirach. o de Eclesiástico, que está en el Viejo Testamento. And I'm just telling you or showing you the characteristic of men and women, of wives and husbands. All right? Además quiero que vean los comportamientos del esposo, de la esposa, To kind of look at yourself. All para right? que se puedan ver a sí And mismos. most of the time it's happened, but not all the time, but most of the time. All right? Muchas de las veces esto pasa, no todo el tiempo, pero muchas de las veces. And we'll read this from chapter 25. Entonces vamos a leer esto de capítulo 25, Yes. And I'm going to start from verse 12. versículo 12 to 18. versículo 12 a 18. Y'all ready for that? All right, Carolyn, you want to read that? Worst of all wounds is that of the heart. And that's what bitterness is, where the man is wounded in the heart. No hay peor herida que la del corazón. Y eso es lo que pasa con el hombre que recibe amargura en el corazón. Y la mujer también, the woman also. También la mujer. But this is the difference. Pero esto es la diferencia. All right? Worst of all evils is that of a woman. Ni peor maldad que la de la mujer. Worst of all sufferings is that from one's foes. No hay peor sufrimiento que el que causa por el odio, que el causado por el odio. Worst of all vengeance is that of one's enemies. Ni peor venganza que la venganza de rivales. So would you say that the wife can be the enemy? Absolutely. Entonces, tú podrías Absolutely. decir que la esposa en esta ocasión es el enemigo. See, the husband says you're dead. The wife says, no, I'm going to make you pay. Entonces, That's a bitterness. el esposo dice, tú estás muerta, pero la esposa dice, no, tú vas a pagar. See where we going? Yes, we're going to go all the Okay. way to 18. Or what was it? Yeah. No poison worse than that of a serpent. No hay veneno como el de la serpiente, No venom greater than that of a woman. ni enojo como el de la mujer. With a dragon or a lion, I would rather dwell than live with an evil woman. Prefiero vivir con un león o un dragón que vivir con una mujer malvada. You know, the point about this El is punto de esto some wives are very religious. es que hay unas esposas que son muy They religiosas. pray the rosary, they go to mass, they're Rezan very el religious, rosario, van para misa, son muy religiosas, but they're very evil towards their husband. pero son muy malvadas en contra de su esposo. I know none of you do that. So. Yo sé que ninguna de ustedes hace eso, ¿verdad? So you're saying they can live by the law, Right. but they don't live by love. Entonces, That's lo que tú right. estás diciendo es que The law viven of Christ. That's por right. The medio law de of la mercy. ley, pero no viven por medio del amor, o sea, la ley de Jesús, la ley de misericordia. Wickedness changes a woman's looks. Yeah. Que la maldad cambia la mirada de una mujer. So no matter how much makeup you put on, Entonces, no le hace cuánto maquillaje te pongas, you cannot change the evil within your soul. no puedes cambiar la maldad que está en tu alma. Only Christ with a repentant heart. Solamente Jesús puede cambiar eso con un corazón arrepentido. All right, let's
continue. I'm just kind of wondering if these ladies that have tuned in have seen that in another woman. I mean, I have seen that. You ever seen that spirit, that evil spirit come upon somebody and you're just like, whoa. Yo pienso que si alguna de ustedes mujeres han visto eso que ha pasado en otra mujer, porque yo sí lo he visto, que puedes ver a una mujer que está así en el maldad y que nomás piensas, wow. You can kind of see it in their eyes. Lo puedes ver en sus ojos. And it is a scary thing. Mhm. Es algo asustoso. Just think about her husband, how he's scared. Y piensa del esposo, pobrecito, cómo él también, por eso tiene miedo. Lo van a tener que curar de susto. They're going to have to heal her from fear. So this wickedness makes her sullen as a female bear. La maldad de la mujer hace que el marido ponga peor cara que un oso. When her husband sits among his neighbors, a bitter sigh escapes him, unawares. That's a bitterness, don't you ever what? The bitterness, yeah. I'm going to get even with you. ¿Te acuerdas que esa es la amargura que hace la mujer? Yo me voy a vengar de ti. Cuando él se encuentra entre sus amigos, suspira sin querer. Pero en la de inglés dice suspira con amargura sin querer. There is scarce any evil like that in a woman. Cualquier maldad es poca comparada con la de la mujer. Aren't you glad I didn't write this? Oh, I'm so glad. ¿No están felices que yo no escribí esto? May she fall to the lot of the sinner. Ese será el castigo para el pecador. All right, I'm just giving you a little bit of background on nature of men and women. Now, let's go back to Hebrews. Ahora vamos a ir a Hebreos. And we're going to look at chapter 12. Y vamos a ver capítulo 12. And Hang we're on getting till we find okay, chapter 12. verse 15. Hebreos. Howard says that's the coffee book. Because Hebrews, right? All right. That doesn't translate. Now we're gonna talk about bitter roots that are not caused by a wife, but caused by other sources that the wife helps grow that plant of bitterness. Okay, ahora vamos a hablar de la amargura que no viene por medio de la esposa, pero la esposa ayuda a que esa raíz de amargura crezca. And you might say, well, wait a minute. You're talking like we the women have all the fault. Entonces, a lo mejor está diciendo, espérame. Tú estás hablando como que si nomás las mujeres tienen toda la culpa. I'm not saying that. No estoy diciendo eso, But what I am saying, pero lo que estoy diciendo, that God can work through you to bring great healing in your husband and in your family. que Dios puede trabajar por medio de ti para traer una gran sanación en tu esposo y en tu familia. Most often, husbands, Muchas de las veces los esposos they're pretty dull when it comes to spirituality. son poquito despacios cuando viene a la espiritualidad. And that's where the wife needs to help them in bringing healing spiritually and physically to them. Entonces es cuando la esposa necesita que ayudarles en traer sanación físicamente y espiritualmente a ellos. But not to take control and tell them you know more than they do. Y no es para que tomen control, para que ustedes les digan que tú sabes más que ellos. I was just about to say that aren't you really saying that this is really part of the power of a woman? Absolutely. Y eso es lo que yo iba a decir, que tú estás explicando que es el poder de la mujer And she needs to use it wisely. y que ella necesita que usar este poder For con the glory sabiduría of God, for the salvation of her family. para la gloria de Dios y para la salvación de su familia. Amen. Now they might say, wow, this is hard. A lo mejor ustedes están diciendo, ay, esto está muy duro, está But muy look difícil. but look at our blessed mother. Pero fíjense en nuestra madrecita. She brought the healing to all of us to remove all kinds of bitterness and evil by her humility and her love to bring Christ into the world. Ella trujo la sanación por medio de su humildad y porque está dispuesta a traer Cristo al mundo. And you are her daughters. Y ustedes son hijas de ella. And she passes that grace to y'all. Y ella también les da esa gracia. But the problem, the need to be right, La problema chokes that grace. es que ustedes, la necesidad de tener la razón
corta esa gracia. So we can choose life or death Entonces podemos for escoger us and our husband. Yes, la literally. vida o la muerte para nosotros y también para nuestros esposos. Just like a wife, when she's pregnant, she chooses life for her child in her womb. Así como cuando una mujer está embarazada, que escoge la vida para su hijo en el vientre. So she can choose life for her husband and all her family through the También generation. puede escoger vida para su esposo y toda su familia y en todas las generaciones. And the problem is El problema es they have been taught que by the han world. sido enseñadas por el mundo If it bothers you, que si te molesta it's an inconvenience. y si es inconveniente, If it comes against your will, si viene en contra de tu voluntad, kill it. mátalo. Kill the child and kill your husband, kill everybody. Mata a tu esposo, mate a tus hijos, mate a todos. Oh. Let's start in bitter roots. Entonces vamos a empezar con los raíces amargos. So you're in Hebrews 12, what verse? I'm going to start 15. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 15. And this is about bitter roots. That's in the past and the present. Esto está hablando de los raíces amargos que están en el pasado y también en el presente. And bitter roots could have been generational. Entonces los raíces amargos pueden ser de las generaciones, de los antepasados. It could be a father that didn't love her child or his child. Puede venir de un padre que no amó a su hijo o su hija. Maybe he abandoned them. A lo mejor los abandonó. Could be a mother that did the same thing. Puede ser también una madre que hizo la misma cosa, Didn't show love and show favoritism to others. que no enseñó el amor y enseñó favor a otras personas. But this bitter root Pero este raíz amargo is detrimental to your spirituality of going to heaven. mata a tu espiritualidad de ir para el cielo. So let's read that, Carolyn. All right. See to it that no man falls away from the grace of God. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, That no bitter root springs up through which many may become defiled. Yeah. a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. That is why here at the ministry, if you all know those who've been here in the retreat, Y es por eso que aquí en este ministerio, los que han venido a los retiros aquí, one thing we ask the Holy Spirit una de las cosas que le pedimos al Espíritu Santo, to reveal the bitter root in the persons that are here. que nos revele las raíces amargas de las personas que han venido aquí. And once we find that out and they accept it, Y ya cuando nos damos cuenta y ellos lo aceptan, then Jesus could come in and chop those bitter roots off. entonces Jesús puede venir a cortar esos raíces. All right? Amén. And so it says, let's go finish that. Okay. That there be among you no fornicator or godless person like Esau, Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esau, who sold his birthright for a meal. Okay? que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. So bitter roots can lose your salvation Entonces los raíces amargos pueden hacer que ustedes pierdan la salvación, because what happens, again, you become dead to that person. porque lo que pasa otra vez más es que te haces muerta a esa persona. That means you're not going to love that person, Eso quiere decir no vas a amar a esa persona, which means you're not going to do all the kind acts, que quiere decir no vas a hacer buenos hechos, which includes service. que eso incluye servicio As for a husband, por un esposo. for a wife means that you're going to get revenge and kill that person sooner or later. You're going to kill that person either physically or their dignity spiritually. Entonces, para una mujer quiere decir que vas a matar a esa persona espiritualmente, que matas a su dignidad o físicamente. So it's really important that both husband and wife Entonces, es tan importante que esposo y esposa will get the bitterness out of each other. que saquen la amargura uno del otro. So if I ask my wife if she has any bitterness towards me, Entonces, si yo le pregunto a mi esposa que si ella tiene amargura en contra de mí, I wonder if she's going to tell me like yes
or say, hell yes, Yo pienso que si ella me va a decir which means como, I'm mad and I'm angry. o claro que sí, como si ella está enojada. And I want you to feel every pain you gave me. Y yo quiero que tú sientas cada dolor que tú me hiciste sentir. It's kind of hard for the husband to bring healing when that's about, doesn't it? Entonces es difícil para el esposo traer sanación Would cuando you eso think? pasa, ¿no? Yeah. ¿No piensan? I think it'd be hard to react to that and go, I want to change. If somebody was so angry. Yeah. Me hace que sería difícil querer cambiar si alguien tuviera tanto coraje así. That would just blow the whole plan out of the water. Eso nomás acabara con el plan completamente. So if the husband, you tell the husband you have any bitterness towards me, Entonces, si tú le preguntas a tu esposo, ¿tú tienes amargura en contra de mí? and if he does, he's probably going to not talk to you. Y si él sí tiene amargura, a lo mejor ni te va a responder, Because that's the nature of a husband has bitterness towards his wife. porque eso es la naturaleza de un hombre que tiene amargura en contra de su esposa. He defiles the law of love. Él no hace el ley del amor. So what needs to happen Entonces, lo que necesita que pasar, is you need to pray. necesitan que orar. The wife needs to pray and fast. Esposas necesitan que ayunar y orar. And ask as you fast and pray, Y pídele al Espíritu Santo mientras que ustedes estén ayunando y orando, that God would open the heart of your husband que Dios puede abrir el corazón de tu esposo so you can have communication para que tú puedas tener comunicación of love and mercy. de amor y misericordia. And the husband needs to say the same thing to pray to the Lord that his wife would be relieved of that anger. Entonces también el esposo necesita que orar que su esposa puede ser liberada de ese coraje So you can have that communication of love para que puedan tener esa comunicación de amor. and what needs to change in both of the marriage. ¿Y qué es lo que necesita que cambiar en cada persona? And I was thinking myself, if you Yo were también praying, estaba pensando, Mhm. si tú estabas orando the woman who's wanting to make things well, Mhm. como una mujer que quiere hacer que todo esté bien, could you ask the Holy Spirit to show you where your husband might have a bitterness? tú Absolutely. pudieras preguntarle al Espíritu Santo que te enseñe dónde tu esposo tiene amargura. And you can come to him asking forgiveness Entonces Right. tú puedes venir a él pidiendo perdón por eso, rather than having him try to admit something he doesn't want to. en Right. lugar de que él tenga que admitir lo que él no quiere decir. That's Might it. even wash his feet A lo mejor puedes lavar sus pies and say, hon, please forgive me y decir, esposo, por favor, perdóname for the areas that I may have caused bitterness in you. por las áreas que yo he causado amargura en contra de ti. And usually, Karen, that's right, except in the situation that bitterness has taken place and he wants nothing to do with you. That's why you have to pray and fast. Okay. Entonces, a veces ya la amargura ha tomado mucho raíz y ese esposo ya no quiere nada contigo. Entonces, por eso es que tienen que ayunar y orar mucho. That's the And thing. you probably, as a woman, you probably get the idea if he has that kind of problem. Oh, Y yeah, como because mujer, tú sabes si él tiene esa he problema. doesn't listen to you, no? Porque He don't ya care no te what you do. escucha, él no le importa lo que haces, Not really looking at you, Yeah, not all the really same. having a relationship, ya no te Absolutely. ve, ya no quiere not relación blessing you at contigo, all. no te está Even, bendiciendo. even the food you cook tastes terrible to him. Hasta la comida que le haces prueba fea para él. So the signs are there Yeah, Entonces las señas están allí, that there's a problem. que hay un absolutely. problema. And so what they usually do, they want you to go send them to church or confess it, not knowing that caused the problem most of the time. Entonces muchas de las veces las mujeres quieren mandarlos para confesión o para misa sin saber que ellas son las que han causado el problema. And most of the times, most of the wives don't know because they also have bitter roots of generation. Entonces muchas de estas mujeres no saben porque ellos también tienen raíces amargos de los antepasados. And sometimes you have to look for the wife. Why did she get married? Did she get married because she wanted to leave their household? Or why? I mean, what was it that she got married? Was it because of bitter roots? Entonces, Escaping something? entonces se tiene que fijar también porque es que se quiso casar la mujer. Se quiso casar porque se quería salir de la casa o alguna otra razón.
You know, one of the things that comes to me is during our marriage retreats. Una de las cosas que viene a mí, un pensamiento que viene es que durante de nuestros retiros de matrimonio, We would bring up that most of the women would like to be treated like the queen of the house. decimos que muchas de las mujeres quieren ser tratadas como la reina de la casa, But they don't want to treat their husband like the king. pero no quieren tratar a su esposo como el rey. Isn't that something?